Buenos días. Lamento no estar ahí y me gustaría empezar con unas palabras, un poema de un indígena guatemalteco, Humberto Acabal, quien decía camino al revés, y es el sentido de lo que quisiera compartir con ustedes. Decía él: de vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Y quiero empezar allí en parte porque quiero seguir a partir de nuestro último encuentro en este mismo espacio y planteando algo que me parece urgente. Si nosotros hacemos foros, encuentros, eventos cada año, y es el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y cada vez llegamos a plantear un nuevo foro y el pasado fue muy bueno y nos gustaron las palabras, en realidad lo que estamos haciendo no es involucrándonos y comprometiéndonos con la palabra, sino escuchando, grabando y siguiendo adelante. Es decir, nos estamos entreteniendo. Y la función de quien habla y de quien comparte es competir con los demás compañeros o compañeros y compañeras para ver quién habló mejor, o de corazón entregar lo que siente y lo que cree para que quede tejido a nada en el olvido. Hoy vamos a hablar de desbordar la economía, es decir, de desbordar el olvido, pero en el sentido ese que decía y que dice Acabal, que dice como indígena guatemalteco y como todo indígena: la memoria es el futuro, la memoria es el camino, y el capital es el olvido. El capital es totalidad y es olvido, y de eso quiero conversar. Pero la vez pasada nos dejaron algo muy claro que yo he llevado en el corazón sin descanso desde entonces. Nos lo decía Jesús Emilio Tuberquia, de la Comunidad de Paz de Apartadó. Él nos decía: nosotros y nosotras no tenemos esperanza, de eso no sirve para nada. Y no nos decía eso para ser pesimista. Por el contrario, fue el más optimista de los discursos de la vez pasada. Respondía a una pregunta que hacía Raúl Sibeki en muchos ámbitos: ¿cómo se sale de un campo de exterminio? Y la respuesta la dio Jesús Emilio Tuberquia a nombre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que es un campo de exterminio porque allí el capital quiere transformar ese territorio en un enorme megaproyecto y ellos sobran, estorban, entonces hay que sacarlos de allí. Y ellos han decidido sacarlos a los otros. Ya no tienen dónde irse. Ese es el lugar donde viven, donde crecen sus hijos, y es la tierra que aman. Y están tejidos a esa tierra. Entonces, trabajan la tierra, se desarman y ordenan que nadie entre con armas al territorio. Así los maten. Y eso fue lo que él dijo. Criamos a nuestros hijos según nuestros usos y costumbres, creemos en esta tierra, nos cuidamos unos a otros, y nos van a matar. Mientras nos matan, vivimos. O sea que son libres y están en libertad en medio del campo de exterminio. Y no tienen esperanza, están construyendo ya están, ellas y ellos, en un mundo otro. Mientras nosotras y nosotros seguimos en este mundo sin siquiera darnos cuenta que la esperanza es parte de la trampa. Pero también dijimos la vez pasada que hay un reordenamiento territorial global, que el capital está ajustando los territorios del planeta para quedarse con recursos que le son fundamentales y sacar a la gente que le sobra, tanto en lo urbano como en lo rural, no solo en el campo con la minería y los megaproyectos donde se está haciendo, sino las ciudades están en venta. Un viejo barrio se pone en venta a las grandes financieras transnacionales que lo compran, lo ocupan, y la gente que vive en la ciudad se va desplazando. Los centros comerciales son los centros de encuentro de la gente. Quien no tiene con qué comprar o no puede vestirse para entrar a un centro comercial merece desaparecer. Los mendigos estorban, deben ser exterminados. Eso también se conversó la vez pasada, y Héctor Moncayo dijo reordenamiento. Yo menos suavemente dije exterminio. Hay un plan de exterminio que se necesita. Entonces sigamos desde ahí. Supongamos, yo no supongo, yo lo sé, lo sabe Jesús Emilio, que estamos en un curso de exterminio, que en este momento, si las cosas siguen como van, si el mundo sigue como va,
lo que viene es el exterminio, la destrucción. Estamos en un curso de muerte. La mayor parte de la población del planeta, de los recursos del planeta y la vida misma del planeta están en riesgo. No lo digo yo ni lo voy a desarrollar acá. Basta con que cite a Naomi Klein en su libro más reciente que dice esto lo cambia todo. Y les invito a leerlo a ver si en realidad leyendo eso no lo cambia todo. Y Naomi Klein dice, entre muchas cosas las que presenta la evidencia de la destrucción planetaria, plantea lo siguiente en términos económicos. Para el 2050 debería haberse terminado, eliminado completamente la utilización de hidrocarburos como fuente de energía. Es decir, el carbón, el petróleo, la gasolina, el gas, todo lo que usamos, porque si seguimos usando hidrocarburos en el 2050, el cambio climático va a ser tal que el planeta será destruido. Esos datos ya han sido revisados y no llegamos al 2050. Para el 2030 tendríamos que haber eliminado el 50% de uso de hidrocarburos. ¿Está sucediendo eso? No, todo lo contrario. Estamos utilizando más gasolina, más petróleo y ahora petróleo por fracking o fraccionamiento hidráulico que en el proceso extractivo destruye más. Es decir, que no vamos en la dirección de salvar el planeta, sino de destruirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si la evidencia es clara y el planeta va a ser destruido por este tipo de combustibles y de energía, ¿por qué entonces vamos en la dirección contraria? Es más, toda la capacidad económica de las grandes compañías transnacionales productoras de hidrocarburos, Exxon, Texaco, etc., toda la propaganda de ellos y Petrobras de Brasil, que es ahora una de las más grandes, apunta a negar la verdad y han dicho que es mentira y es una exageración lo que Naomi Klein demuestra con toda claridad en el libro. Pero además ella explica cómo se inventan la forma de negar la verdad de modo que nos conducen al suicidio. ¿Pero por qué? Porque no lo pueden evitar. En la bolsa de valores tienen que vender existencias. Las existencias de una empresa es lo que la empresa puede vender y ofertar en el mercado. La bolsa de valores hay inversionistas y nadie invierte en un negocio que se va a acabar. Si las grandes petroleras anuncian, de acuerdo con lo que Naomi Klein recoge de información, que para el 2030 va a haberse reducido a la mitad la producción de sus empresas y para el 2050 a cero, lo que están anunciando es que va a generar cada vez menos ingresos y ganancias. Es decir, que tienen que sacar más, no menos para ganar, y tienen que sacar más, no menos para tener inversionistas. En otras palabras, si el gran capital disminuye la producción de venenos que destruyen la vida del planeta, ellos se destruyen y desaparecen. Pero si el gran capital aumenta, acumula y destruye más, ellos se mantienen. Si se entiende lo que les estoy diciendo es lo que está claro en esto, lo cambia todo. O capital o vida. Si el capitalismo sigue en su ritmo, el planeta se destruye. Pero los capitalistas piensan al revés. O nosotros seguimos acumulando, así destruyamos el planeta, o nos acabamos nosotros. Ahí estamos hoy. ¿Y por qué estamos hoy en ese contexto? Estamos hoy en ese contexto porque el capital tiene un propósito y ese propósito es acumular y acumular ganancias, cada vez más ganancias y cada vez más rápido. La crisis del capital es una crisis triple, es una crisis económica, es decir, que no pueden acumular tan rápido y tanto como quisieran. Es una crisis ecológica, que ya la mencionamos, la destrucción del planeta por la vía de los procesos productivos y de acumulación, pero también una crisis de reproducción de la vida. Todos los días desaparecen especies y desaparecen más especies, pero para que el capital sobreviva tiene que profundizar la crisis. La historia de capital es una historia que hemos resumido más de una vez en 4X. Todo lo que ha hecho el capital en todas partes es explorar para conseguir los recursos que necesita, explotar esos recursos y a la gente que trabaja produciéndolos,
excluir los recursos que no necesita y a la gente que le sobra, y exterminar finalmente, porque miremos el mapa del planeta. Donde quiera que el capital sea desarrollado, al final deja desiertos y destrucción en todo el planeta. Si el desierto y la destrucción son campos en África, en Latinoamérica, en Asia, que han explotado hasta sacar lo que había y no dejar nada, o contaminarlo todo, o los huecos de las grandes minas, ese es un tipo de desierto. Pero el otro desierto son las ciudades. Las ciudades producen hambre, contaminación, destrucción, pero también producen gente que no se da cuenta, que vive de chuparle la riqueza al planeta y de matarla. Por cada diversión y entretenimiento que hay en una ciudad, por cada barrio nuevo y elegante que existe, hay más destrucción de territorios, vidas y culturas en el resto del planeta. Entonces, cuando era exploración, explotación, exclusión, exterminio, la historia limitada a ciertos espacios, lo que Marx llamó acumulación primitiva o primaria, pues siempre había otros sitios a los que podían irse. Entonces destruían un lugar y se iban a otro. ¿Qué si no eso es la historia de América? La historia de América es la historia de la conquista, la historia de las 4X cuando se les acabó allá. Colón atraviesa en el barco para iniciar una empresa de entrega de este continente a manos de la codicia. Y eso fue lo que hicieron. Las 4X empiezan en 1492 y en 1492 vienen por las riquezas, los recursos de todo este continente y se los quitan a los pueblos que hay acá. Se los quitan a través de convertirlos en indios. Los indios no existían, fueron creados para poderlos despojar, para poderlos explotar y para eventualmente exterminarlos. Pero ¿qué pasó? Que esa historia de las 4X ya va llenando este continente. Pensemos en cualquier lugar de este continente y veamos dónde tienen intereses el gran capital hoy en día. Y son los sitios que antes no les interesaban. Empujaban al indio y al negro a la selva, allá quieren llegar. Sacaban al campesino de una frontera agrícola a otra, ahora lo empujan más lejos, pero ahora ya no hay más lejos. Es ahí donde llega la integración de la infraestructura regional suramericana con grandes autopistas, oleoductos, gasoductos, puertos. Son grandes aspiradoras que vienen por lo que queda de recursos. ¿Y cuáles son los recursos que quieren ahora? Los recursos vitales, los que otros llaman bienes comunes. Agua, oxígeno, petróleo, biodiversidad, minería, que he mencionado antes, que son los recursos estratégicos para que el capital supere su crisis. Lo que estoy diciendo es que las 4X se extendieron hasta el límite del planeta. Entonces, si ya no hay más a dónde ir a recomenzar el ciclo de las 4X, el exterminio involucra a quienes, y lo involucra a absolutamente todo el planeta. Pero aquí es donde quiero plantear con toda claridad el tema de nuestra discusión. Ese proceso tiene un propósito: acumular, que algunos, los dueños de la propiedad, transformen a través del trabajo de la gente territorios y la naturaleza en mercancías y los vendan en mercados para transformar toda la vida en dinero, y ese dinero vuelve a entrar a adquirir más propiedad, transformarla en mercancías y volverla a vender. Entonces ese proceso de acumulación, ese proceso es la economía. En otras palabras, el capitalismo es la economía y la economía es el capitalismo. Déjenme decirlo de otra manera: mientras exista el capital, va a existir la economía. Y mientras existan uno u otro que son intercambiables, el riesgo para la vida es gigantesco. Nuestro problema es la economía, que acumula explotando y despojando la naturaleza y a los seres humanos. Pero si al decir que el capitalismo es la economía, también estoy diciendo algo que creo es muy importante. Lo que estoy diciendo en este momento es que, a la inversa,
mientras nosotras y nosotros no nos demos cuenta que somos la economía y que el capital es la economía, nosotras y nosotros somos la economía. La vida toda es la economía. Todas y todos estamos alimentando la acumulación del capital, hagamos lo que hagamos. El Che Guevara fue el artículo comercial mercantil más vendido en el siglo pasado. Ese es un punto fundamental. No hay absolutamente nada con que el capital no pueda acumular. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotras y a nosotros? A ustedes, a quienes me gustaría estarles viendo ahora, a mí. Pasa que el capital nos captura, que nosotras y nosotros somos instrumentos del capital para la acumulación. Que cuando nosotros vemos en la calle que en la universidad, en donde andemos, que lo que pasa es normal, lo que estamos es no viendo. El capital está viendo a través de nosotros. Nosotras y nosotros somos economía capitalista. Hacemos parte de la reproducción del capital. Peor todavía cuando nos interesa el progreso, el desarrollo, cuando nos parece muy bien que haya nuevos centros comerciales, cuando se adornan las cosas. Entonces aquí voy a aterrizar estas cosas ni siquiera con un ejemplo de Colombia. Grecia. En Grecia en este momento están ocupando ese país para destruirlo del todo y despojar a la gente. Sin una bala, por ahora. Pero lo que están haciendo es diciéndole a la gente que endeudaron a ese país para el progreso. Progreso que la gente ni quería y no le consultaron. Cuando lo endeudaron a un punto más allá de toda capacidad de pago, le vinieron a cobrar. ¿Quiénes le vienen a cobrar? El sector financiero y el gran capital transnacional. ¿Con qué pagan? Les quitan las pensiones, les quitan el empleo, les quitan las empresas y les roban el territorio. Se los quitan todo. Se parece a lo que está pasando en Colombia. Cuando viene la gran inversión extranjera es a cambio de quitarnos todo lo que tenemos. Entonces ni siquiera podemos vender minutos en las esquinas, porque ya ni siquiera con eso nos alcanza o hay tanta gente buscando y vendiendo minutos que quedamos en la ruina. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tienen que ajustarse. ¿Y el ajuste qué es? Que los mismos acreedores que endeudaron a Grecia, los mismos conquistadores de Grecia, a través de las deudas vienen a cobrar. ¿Y cómo cobran? Entréguenme el país. Les vamos a prestar plata para que nos paguen la deuda que nosotros mismos creamos a nombre de ustedes. Y cuando la gente hace un referendo y dice no, no vamos a pagar, oji, el 62% de la gente, el gobierno de izquierda firma un acuerdo que no había firmado la derecha para entregarle todo el país a las transnacionales, porque la izquierda es la economía y es el capital. Porque la izquierda lo que quiere es entrar al mismo modelo para compartir su tajada. Porque con un discurso de transformación, lo probó en Grecia y lo está probando en nuestro vecindario un día tras otro, lo que quieren es entrar al gobierno. Y cuando uno quiere entrar al gobierno, quiere entrar a la institución. Y la institución es la economía, y la economía es exploración, explotación, exclusión y exterminio. Y si todo esto es así, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Y ahí está el problema. ¿Cuántas veces nos paramos a decir, a entender esto es absurdo, esto destruye, esto está matando, esto crea ricos y pobres, esto crea injusticia, pero sobre todo crea que nos aplasta en lo que vemos todos los días, lo inmediato y lo aparente, y cuando no es lo aparente, que es sobrevivir todos los días o entretenernos o no entender o no querer saber, o saber solo para el discurso, para poderme meter, mientras nos entretienen, ¿quiénes deciden los temas de fondo? Los expertos. Eso me queda grande, es la economía, la política, la religión, la técnica. Lo que les estoy diciendo es que economía, política y sectores y segmentos académicos y demás existen en el capital. Solo hay un sector, la economía. Todo este sistema existe para que acumulen unos pocos y despojarnos a los demás. Y tenemos grados de complicidad, sometimiento, subordinación o exclusión diferente. Pero mientras nosotras y nosotros no veamos con toda claridad que ese mundo del que hacemos parte es para destruirnos y negarnos, y es la historia de ellos, de los vencedores que van acumulando con hechos. Entonces hay un
nosotros y hay un ellos, un nosotras y un ellos. Y ese nosotras y nosotros, la dificultad es que no lo podemos nombrar en los mismos términos que conocemos. Con el tiempo, en esta historia, el capitalismo ha ido ocupando todos los espacios y a todas nosotras y nosotras. El espacio de nuestro imaginario no nos pertenece. Las palabras con las que nombramos lo que pasa no son nuestras. Los temas que estudiamos no son nuestros. Si hay o no hay empleo, lo define alguien más allá. Es decir, a Dios lo reemplazó en el sistema capitalista la trascendencia que es Dios, lo que está más allá de nuestra capacidad y de nuestro poder, lo reemplaza el poder del sistema. Y el poder del sistema está en su ciencia, en sus áreas de expertos y en temas como ese. La economía es para los economistas, la salud es para los médicos y el sector salud, la comunicación para los comunicadores, y entonces, roto en pedazos, estamos arrodillados delante de los dioses que nosotras y nosotros hemos creado. El trabajo de la gente es el que enriquece a los poderosos. Nunca ha habido tanta concentración de riqueza en tan pocas manos como hoy. Y nunca esos pocos han sido dueños de un planeta entero como está sucediendo ahora. Ese es el contexto en el que estamos. Y estamos aplastados en lo inmediato, lo que vemos todos los días, lo que aceptamos, el trabajo, clasificamos a la gente de acuerdo con el lenguaje que se nos impone, pero no somos capaces de romper ese lenguaje. Inclusive cuando formamos partidos políticos o entramos en una negociación de paz, la premisa es: el modelo no se negocia. Incluso cuando llegamos con partidos de izquierda al poder, entramos al poder de ellos. Evo Morales acaba de anunciar transgénicos, pasó una ley minera que garantiza que las transnacionales se llevan la riqueza de Bolivia y las y los mineros bolivianos se empobrecen. En este momento Potosí está levantado por eso. Correa en Ecuador, a nombre de la izquierda, está garantizándole a capitales chinos y a capitales extractivistas la apropiación de la riqueza de todo el país. Cuando la gente le dice el Yasuní no se toca y el petróleo se deja debajo de la tierra, manda un aparato de represión para destruir las firmas de la gente que no quieren el Yasuní, y sigue siendo el presidente progresista de izquierda que está defendiendo todo el mundo. Podemos seguir con historias de estas, y peor aún en países como el nuestro, en Colombia, donde ni siquiera hay una semblanza de un gobierno de izquierda, pero aquí se está negociando dentro del modelo. Negociar dentro del modelo es negociar dentro de la economía. Negociar dentro de la economía es garantizar que unos pocos sigan acumulando y que la mayoría siga siendo despojada. Pero devolvámonos a Naomi Klein. Negociar dentro del modelo es garantizar que quienes necesitan destruir la vida para seguir acumulando lo sigan haciendo. No tenemos futuro dentro del sistema, pero no tenemos futuro sobre todo porque no reconocemos que somos el sistema, somos la economía, que no nos hemos distanciado. Dicho eso, sería una injusticia dejar las cosas allí sin regresar a donde empezamos y de donde venimos la vez pasada. La comunidad de paz de San José de Apartadó, la minga indígena y popular, la propuesta del Congreso de los Pueblos, la resistencia de doña Máxima Acuña Chaupe, y esa historia otra, en minúsculas, que no sale en los grandes titulares y no se estudia en las escuelas, esa historia que se excluye y se niega, la de los vencidos, y en esa historia somos nosotras y nosotros. Cuando en el Cauca se para un grupo de gente y dice: no nos matan más, en nuestro territorio no entra la guerra, y se crea la Guardia Indígena, lo que se está diciendo es: hay un nosotros y hay un ellos, que es el sistema. Cuando se levanta la dignidad en un sitio o en otro de este continente y se dice no a la minería, ahí hay un nosotros y un ellos. Cuando los corteros de caña en Colombia se levantan y dicen, hacen una huelga,
el solo hecho de que esclavos que ni siquiera les alcanza para comer, que trabajan antes de que salga el sol hasta después de que caiga y ni siquiera pueden pagar una casa o un rancho ni conocer a sus hijos, cuando son capaces 60.000 de ellos de unirse y paralizar la industria de la caña, que es tierra robada por el capital, que son las 4X, en el momento de hacerlo, de ser capaces de unir 60.000 esclavos, lo imposible sucede. Porque ¿qué es lo imposible? Lo que el capital no permite. Si empezamos a hablar un lenguaje que ellos no hablan, si nos robamos las palabras de ellos, si en vez de trabajar para que ellos acumulen, trabajamos para vivir, para hacer, si el poderoso no se le obedece, si las instituciones que existen no son las que tienen que existir, si la izquierda, los dirigentes de nuestros movimientos sociales, indígenas, populares, no trabajan y existen para insertarse en el sistema y conseguir plata para salud, educación, la salud, la educación de ellos. Si no empiezan a decidir autoritariamente, sino que dejan que los pueblos decidan desde abajo, adivinen qué pasa, aparecen nosotras y nosotros. Y esto se cuenta con historias que suceden en las calles, que son la vida de la gente. Y allí yo quisiera leerles un poema que me parece que habla mucho. César Vallejo no hacía poemas para las grandes figuras y los grandes mitos. César Vallejo escribía poemas para gente como Pedro Rojas. Y yo les voy a presentar a Pedro Rojas como lo presentó César Vallejo y como él mismo se presentó. Se los voy a leer. Dice: vivan los compañeros. No lo escribía con buena ortografía. Vivan los compañeros, Pedro Rojas. De Miranda de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus 2 muertes, papel de viento, lo han matado, pasa. Pluma de carne, lo han matado, pasa. Avisa a todos los compañeros pronto, palo en el que ha colgado su madero, lo han matado de pie de su dedo, al pie de su dedo grande. Han matado a la vez a Pedro y a Rojas. Vivan los compañeros. A la cabecera de su aire escrito, vivan, está con B del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir, registrándole muertos, sorprendiéronle en su cuerpo, un gran cuerpo para el alma del mundo, y en la chaqueta una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto o bien cuando dormía, siempre. Cuchara muerta, viva, ella y sus símbolos. Avisa a todos los compañeros pronto. Vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre. Lo han matado obligándole a morir a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, a aquel que nació muy niñín mirando al cielo y que luego creció, se puso rojo y luchó con sus células, sus nosotros, sus todavía, sus hambres, sus pedazos. Lo han matado suavemente entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, la hora del fuego, al año del balazo y cuando andaba cerca ya de todo. Pedro Rojas, así después de muerto, se levantó, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con el dedo en el aire: vivan los compañeros, Pedro Rojas. Su cadáver estaba lleno de mundo. El capital y la economía son la negación de la vida de nosotras y nosotros, de Pedro Rojas. Todo lo que ha hecho el capital en su historia es obligarnos a explotar, a explorar, explotar, a sacarnos del camino, a excluirnos y a exterminar. Eso es el capital. Si no nos damos cuenta que estamos adentro, entonces estamos alimentando. De lo que se trata es de definirnos entre ser para tener o tener para ser, como lo han dicho los NASA para la minga. Esa minga que hoy está teniendo precio, cuya agenda se negocia en el mercado. Ser para tener es que todo lo que existe se puede volver mercancía y se puede canjear en el mercado por unos pesos, un cargo o una candidatura. Tener para ser
es que la vida es sagrada, no la acumulación. Y si la vida es sagrada, entonces la economía se somete a la vida. Un día va a existir la economía, hoy no existe sino el capitalismo. Y el llamado que estamos haciendo aquí hoy es a constelandar, a las constelaciones. Y aquí recuerdo a Walter Benjamin y los invito a que conversen con él en sus tesis sobre la historia. Y al EZLN, a los zapatistas y las zapatistas, y a doña Máxima, y las mapuches, y a los huichí en la Argentina que están siendo exterminados mientras conversamos aquí. Entonces estoy invitando a decir, nos crearon los estados-nación para poder acumular, nos volvieron indios cuando éramos pueblos, nos volvieron negros cuando éramos gente. Y como dice muy lindo la Silvia Rivera Cusicanqui, cuando llegaron a este continente y nos invadieron, aparecimos como indios. Cuando aparecimos como indios, no éramos indios, nos obligaron a hacerlo. Ahora asumimos la categoría indio que nos impusieron para luchar contra un sistema, identificándonos entre todas y todos para decir hay un nosotros que no es ustedes. Pero el día que nos emancipemos de este sistema y seamos libres, los indios vamos a desaparecer. Indio es una categoría contra el sistema, pero más allá del sistema hay un más allá que es el fin de la economía y del capital. Más allá de esto está la vida, más acá está la muerte. Y por eso, por ejemplo, John Holloway habla de estar en, contra y más allá. Cuando la gente trabajaba la tierra, el tiempo era el tiempo de la luna, de las lluvias, del verano y el invierno, el tiempo de las plantas para madurar y cosechar. Ese tiempo nos lo hizo olvidar el capital con su violencia de violencias, porque el capital es guerra, el capital es terror, el capital es violencia. Somos violencia aún y más cuando nos estamos riendo sin entender esto. Y ese tiempo, de un momento a otro, transforma a la gente despojada de territorios, de formas de vida colectivas, mujeres despojadas de sus papeles como creadoras de vida y armonía en territorios, y transforma todo ese tiempo en horarios, en empresas. Y ahí aparece el tiempo que conocemos ahora, de minutos y segundos que se repiten todos los días y de almanaques que pasan y no tienen que ver con la vida, porque es el tiempo de explorar, explotar, excluir y exterminar. Ese tiempo repetitivo, constante, simultáneo, que no perdona, es el tiempo de la fábrica, el tiempo del despojo y de la muerte. Y el otro tiempo, el de la luna que habita a las mujeres, el de los ritmos de las lluvias, el del que están destruyendo hoy quienes explotan y calientan el planeta. Ese otro tiempo, ¿dónde está? ¿No lo tenemos adentro? El capital sabe que sí, por eso nos reprime, por eso niega nuestras autonomías, por eso compra nuestros líderes, por eso nos niega a todos. Entonces hay un tiempo en el capital que es el del sometimiento. Hay un tiempo contra el capital que es exigirle que nos pague mejores salarios y nos explote por menos horas. Pero hay un tiempo más allá, y ese tiempo más allá no cabe en las fábricas, ni en el capital, ni en su economía. Es el tiempo de la libertad, el tiempo de vivir por las cosas pequeñas de todos los días, tejidos y tejidas a la madre tierra. El tiempo de la libertad para la madre tierra, el tiempo nuestro. Hoy en el Cauca, desde cuando se proclamó la liberación de la madre tierra, unos indios tienen un frente de lucha para la libertad de toda la humanidad frente a la economía. Lo que han dicho es que la madre tierra es una mujer encadenada, violada, penetrada, asesinada, explotada, a la que no le niegan siquiera la posibilidad de producir leche para sus hijos e hijas que mueren de hambre en todo el planeta. ¿Y qué han dicho en el Cauca? ¿Qué dijeron las y los indígenas en el Cauca? Vamos a poner la tierra en libertad. Y entraron a las fincas de los grandes terratenientes y están cortando la caña para sembrar comida, pero no quieren vivir ahí adentro
como vive el capitalista explotando la tierra para acumular en el mercado. Quieren liberar la tierra para que le garantice vida, compartir y comunidad todas y todos. No tienen esperanza, tienen lucha. Aman a su madre y viven para que esté en libertad. Y nosotras y nosotros ni sabemos de la madre tierra o creemos que es un problema de indios, porque nosotras y nosotros somos la economía. Entendemos que la economía tiene que crecer. Cuando nos vamos a mirar a los ojos, tocarnos los cuerpos, encontrarnos en el afecto, descubrirnos como seres humanos con los otros seres de la vida y no dejarnos comprar, ni engañar, ni cansarnos, como dicen los zapatistas, y detener este horror. Porque aquí termino con las y los zapatistas. Han creado territorios libres, han creado territorios libres de economía, de malos gobiernos, que es el capital, y en esos territorios y desde esos territorios donde hay justicia, donde hay libertad y donde hay dignidad, nos han convocado a todas y todos a enfrentar la tormenta que viene, porque el planeta no tiene más espacio y tanto los territorios de nuestros imaginarios como los de todo el planeta están siendo destruidos. Hoy no es más de naciones. Grecia queda en mi corazón, en mi cuadra y en este barrio. La liberación de la madre tierra es conmigo. El agua es la vida de todas y todos, y en Bolivia cuando se levantaron a defenderla, se levantaron a defenderme a mí, a nosotras y a nosotros. Regreso donde empecé. Y donde empecé fue con un poema diciendo: de vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante te podría contar cómo es el olvido. Hoy nos estamos olvidando porque el sistema así lo quiere, mientras nos lleva al exterminio de nosotras y nosotros mismos. Démonos la vuelta en el asiento y tejamos el círculo que nos devuelva la vida. No hay economía marxista. Lo que Marx propuso es que acabáramos con la economía. Muchas gracias.